Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, quiero hacer este breve video con lo que corresponde a una introducción a la historia argentina, específicamente el periodo entre 1492 y 1776, es decir, desde la llegada de Colón, los españoles a América, y hasta la creación de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata. Como ustedes saben, España, pueden visualizar aquí, España en Europa, España conquista o descubre América y va a empezar a conquistar, colonizar y explotar a este continente recién descubierto. Antes de la llegada de los españoles en lo que conocemos como Mesoamérica, que compone todo lo que corresponde a de México hacia el sur, es decir, todo lo que nosotros conocemos América Latina, no América anglosajona. América anglosajona es la parte que fue conquistada por los ingleses, franceses y otras zonas de Europa. Tenemos tres principales civilizaciones desarrolladas antes de la llegada de Colón, por eso se llaman precolombinas. Nos vamos a encontrar con los mayas. Los mayas se hallaban en la península del Yucatán, del lado del océano Atlántico. Los aztecas se ubicaban en la mayor parte del territorio de lo que hoy conocemos como México, abarcando desde el océano Atlántico hacia el océano Pacífico. Y finalmente la otra civilización bien desarrollada y con muchísimos conocimientos y que se extiende a lo largo de toda la cordillera de los Andes es la civilización incaica. La vamos a tener en América del Sur y va a abarcar hasta parte del territorio argentino. ¿Cuáles eran las principales características de estas tres civilizaciones precolombinas? Podemos hablar de que las dos de ellas se ubicaron en el área geográfica que es Mesoamérica, es decir, la parte de Centroamérica que nosotros conocemos, mientras que los incas se ubicaron en Andinoamérica, a lo largo de la cordillera de los Andes. ¿Qué tipo de organización política tenían? Los mayas tenían una organización en ciudades-estado, es decir, cada ciudad se organizaba como un estado independiente, se daba su forma de gobierno y tenía su propio grupo de defensa. Mientras que los aztecas y los incas eran estados centralizados que dependían de las más altas autoridades que unían el poder político con el poder religioso. Tenían diferentes técnicas de cultivo. El sistema de milpas en los mayas significa que eran áreas de cultivo donde cultivaban al mismo tiempo maíz y algún otro cultivo. Mientras que los aztecas tenían lo que se llaman las chinampas. Las chinampas son como si fueran pequeños islotes de entretejido de ramas que estaban ubicados en lo que hoy nosotros conocemos como la Ciudad de México. Allí se ubicaba Tenochtitlán y tenía gran parte, era un lago. En ese lugar se entretejían estas especies de islas y sobre ellas se cultivaba. Y los incas lo que conocemos son las terrazas sobre las montañas, es decir, se aterrazaba, se hacían como esas escaleras en la montaña, sobre esa zona aterrazada se cultivaba y se hacían canales de riego que irrigaban desde la parte superior de deshielo de la montaña hacia la parte inferior. ¿Qué tipo de sociedades eran? Eran sociedades estamentales, es decir, que tenían jerarquías que no podían ser cambiadas. Quien vivía dentro de un estamento no podía pasar a otro estamento. Es decir, vivía dentro del grupo de los comerciantes, no podía pasar a la nobleza y así también. Y todos tenían esclavos, que en general eran pueblos conquistados a los cuales trataban como esclavos para sus trabajos personales.
En los aspectos culturales son tres culturas que se caracterizaron por amplios conocimientos matemáticos, astronómicos y arquitectónicos, sin dejar de lado la práctica de la cerámica, la orfebrería y otro tipo de productos. El imperio inca, que es el que más abarca, llega hasta parte de la Argentina, como ustedes pueden ver en este mapa, ¿sí? Llega hasta parte de la Argentina y parte de Chile en su mayor expansión. Estaba dividido en cuatro, lo que nosotros llamaríamos provincias, ¿sí? El Tahuantinsuyo se llamaba el Imperio Inca. O sea, ellos no le decían Imperio Inca, ellos se decían a sí mismos que pertenecían al Tahuantinsuyo. Imperio Inca va a ser el nombre que le va a poner el español cuando llega a conquistarlos. Estaba dividido en estas cuatro provincias que ustedes ven acá en los diferentes colores, que se comunicaban por medio de caminos, los caminos reales, caminos, lo que hoy se llama caminos del Inca, y que todos llegaban hacia el lugar donde estaba ubicado el Inca para darle la información de lo que iba sucediendo a lo largo de todo el territorio. En nuestro territorio, específicamente lo que hoy nosotros conocemos como Argentina, había numerosos grupos aborígenes. Estos grupos aborígenes eran sobre todo los del norte, noroeste y noreste, eran poco belicosos y también los de la zona de Cuyo. Por eso fueron muchos más dóciles y mucho más fáciles de ser dominados. Mientras que los aborígenes de la Patagonia, como tehuelches, mapuches, etcétera, eran grupos más belicosos y que fueron los que se resistieron cuando se quiso conquistar estas tierras. ¿Cómo va a ser la llegada de los españoles a nuestro territorio? Los españoles habían llegado, como vimos, por América Central. Después se desparramaron hacia América del Sur, estableciendo lo que nosotros conocemos como virreinatos. Pero hacia la conquista de nuestro actual territorio debieron y necesitaron llegar con diferentes corrientes. Ellos buscaban, por un lado, la salida y la unión entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y por otro lado, buscaban la llamada ciudad del Dorado o la ciudad de oro, que en realidad no existía, sino que era una leyenda. Pero sí les importaba muchísimo las minas del Potosí que había hacia el norte para extraer, que era lo más importante para ellos, metales preciosos y que se llevaban hacia Europa. Tenemos tres principales corrientes, ¿sí? Tenemos la corriente que viene por Chile, que baja del Alto Perú y entra por Chile cruzando la cordillera, que va a fundar Santiago de Chile, Mendoza, San Luis y San Juan. Por otro lado, tenemos la corriente que viene del Alto Perú, que viene directamente del norte, que va a fundar primero Santiago del Estero y después las otras ciudades importantes y más antiguas de nuestro territorio, como Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba, que va a ser una gran desobediencia porque en realidad ellos no tenían permiso para llegar a esta zona. Estamos hablando hacia fines del siglo XVI, 1570. Después de esto tenemos la otra corriente, que es la que había llegado por Asunción. Asunción en realidad es la corriente que se une con la corriente que viene del Océano Atlántico, que ingresa por el Río de la Plata. Al ingresar por el Río de la Plata, fundan la ciudad de Buenos Aires, pero esta primera fundación los va a llevar a seguir subiendo por el río Paraná, pensando en buscar esta comunicación con el Océano Pacífico. Suben por el río Paraná y llegan hasta Asunción. Entonces, esta corriente va a trasladarse por el río Paraná para fundar diferentes ciudades. Los virreinatos, como les decía, las colonias de América del Sur,
¿qué es lo que había hecho el rey? El rey primero había hecho un acuerdo con Portugal, que es el otro país que había conquistado, el otro reino que había conquistado América del Sur, y habían establecido un meridiano, y hacia el oeste de ese meridiano todas las tierras serían tierras de España, y hacia el este serían tierras de Portugal. Esto es lo que se llama el Tratado de Tordesillas, que va a ser a partir del año 1534. A partir de eso se les da una sección de cada una de esas tierras a diferentes adelantados como son Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Pedro de Mendoza. Las colonias de América del Sur para España las van a dividir en diferentes virreinatos. Tenemos el virreinato del Perú al principio, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de la Capitanía General de Venezuela. Hacia fines del siglo XVIII, el virreinato del Perú era demasiado extenso. Entonces, ¿qué es lo que se decide? Dividirlo en virreinato del Río de la Plata y virreinato del Perú. En este mapa ustedes pueden ver claramente cómo estaba dividido. Esto es después de 1776. Esta es la evolución que tuvo el virreinato del Perú. Este era el virreinato del Perú. Potosí son las grandes minas de las cuales necesitaban ellos extraer la plata, y no les interesaba tanto el cultivo de las tierras, sino extraer metales preciosos. A partir de 1776 se va a dividir el virreinato del Perú en virreinato del Perú y virreinato del Río de la Plata para poder gobernar tan extensos territorios. Este virreinato del Río de la Plata va a durar hasta 1816, cuando nosotros declaremos nuestra independencia. ¿Qué era lo importante del virreinato del Río de la Plata? Aparte de haber sido creado en 1776, era un puerto que les permitía llegar más rápidamente de España hacia el sur. Y el virrey Ceballos fue el primer virrey. Como ven ustedes en este mapa, a su vez el virreinato del Río de la Plata había sido dividido en diferentes intendencias, algo similar a lo que nosotros hoy conocemos como provincias. Y como pueden ver, gran parte de ese territorio estaba dominado por los indígenas y no eran utilizados por los españoles. Por eso tenemos la Intendencia de Buenos Aires, de Córdoba, de Salta del Tucumán, de Potosí, Cochabamba, Chiquitos, y gran parte de esto se va a transformar en nuestro territorio actual, que después va a ir perdiendo grandes secciones de este territorio. ¿Cuál era la principal actividad económica del virreinato? La principal eran las vaquerías. Eran estos espacios donde había ganado, donde era re importante tener mucha cantidad de agua. Se dejaban a cielo abierto, a campo abierto, no había alambrados ni límites, y entonces lo que se utilizaba del animal era solamente el cuero y parte de la carne para hacer carne salada que se exportaba, es decir, se desecaba en los saladeros y se exportaba. Había muy pocas vías de comunicación y muy poco tránsito, es decir, era poca la gente que se movilizaba porque llevaba mucho tiempo este traslado entre un lugar y otro. Bien, hasta aquí hemos llegado con esta parte del video. Espero que les haya sido